Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Estamos dando los primeros pasos en el Adviento durante 2 semanas. El segundo y tercer domingo el Evangelio se centra en la figura de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. Y hoy, el primero de esos domingos, nos invita a fijarnos en 2 detalles. Uno sacado del profeta Isaías, la tarea de Juan de predicar en el desierto, de preparar el camino. Y el segundo, de preparar el camino al Señor, no cualquier camino ni a cualquiera. Bueno, predicar en el desierto es siempre difícil. Aquí en España tenemos algunos desiertos, por ejemplo en Almería. Naturalmente no son los desiertos peores del mundo, pero somos un país de secano en general, excepto el norte. Somos un país donde el agua es bienvenida siempre y sabemos bien lo que significa. Los agricultores sobre todo lo saben, lo que significa padecer la sequía, padecer el que cuando llega la primavera no ha habido lluvia suficiente. Es decir, trabajar en sequía es muy duro y muy ingrato. Evangelizar en sequía, evangelizar en desierto es lo mismo, muy duro y muy ingrato. Y vivimos en un contexto de desierto. Cuanto más difícil es lo que sea, y evangelizar es una de esas cosas, más motivos tienes que tener. Si te cuesta más motivos tienes que tener para hacerlo, más fuerza, más recursos tienes que tener para hacerlo, que a veces será el motivo fundamental de la necesidad. No hay otra. O cuido esta tierra seca o no tengo otra cosa. Bueno, y sabemos muy bien también que los frutos de las tierras secas son pocos, pero son muy buenos. Por eso nuestro vino es tan estupendo, porque es de tierra seca, o nuestra fruta es tan dulce, porque es de tierra seca, menos cantidad, pero más calidad. Trabajar en el desierto cuesta mucho. Y si cuesta, insisto, tienes que tener motivos serios. Ahí es donde viene el primer problema. ¿Qué motivos tenemos nosotros para evangelizar? Cuando termina el Concilio Vaticano II, unos años después, se produce dentro de la Iglesia Católica un cisma, el único cisma oficial, porque hay un cisma no oficial muchísimo más extendido, pero el único cisma oficial que se produce en la Iglesia Católica después del concilio, el cisma de Monseñor Lefebvre. Es un tema muy interesante. La semana pasada ha habido una nueva reunión entre los seguidores de Lefebvre, lefebrianos, con el Vaticano, diálogo teológico, a ver si es posible la unidad, cosa que de momento no es posible. Es un tema muy interesante porque Monseñor Lefebvre, obispo francés, arzobispo francés, había sido arzobispo en África, arzobispo de Dakar, en la capital de Senegal, un ambiente mayoritariamente musulmán. Él lo que se pregunta después del concilio es: ¿y para qué sirve la misión? ¿Para qué me he ido yo a África? ¿Para qué están los misioneros en África? En África o en Asia, bueno, o hace años, siglos en Latinoamérica, o muchísimo antes salieron de Judea para venir a España, por ejemplo. Bueno, ¿para qué la misión? Porque el problema que se plantea, sobre todo después del decreto de libertad religiosa, es un problema que no tiene su origen en el propio concilio, sino en la interpretación, como tantas otras cosas, que se da de los textos del concilio. El problema que se plantea es si vale cualquier religión para salvarse. Este es el problema. Es decir, si un señor que está en África siguiendo los cultos animistas, que son de los siglos que tengan, o un señor que estaba
en la época de Hernán Cortés, por ejemplo, un señor que estaba siguiendo los cultos aztecas de los mexicas, mexicanos, o que estaba siguiendo los cultos mayas en la zona del Yucatán, o que estaba siguiendo los cultos en la zona de Perú de los incas. Si ese señor se puede salvar, siguiendo su religión, o siguiendo la religión de los musulmanes, o siguiendo la religión de los budistas, si ese señor se puede salvar, ¿para qué va a hacerse católico? ¿No? Ese es el problema que plantea Monseñor Lefebvre, es decir, entender todas las religiones como caminos de salvación anula de forma automática, anula la misión. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a jugarme la vida? Que da, lógicamente, una respuesta a este para qué. Para hacer una obra social, construir pozos, abrir hospitales, fomentar la mejor educación, defender los derechos de las mujeres, Bien, pero eso es una obra social. Transformar el misionero en un activista social es a lo que ha devenido la misión. A eso ha ido convirtiéndose la misión. No digo que eso sea lo que hacen los misioneros, pero digo que si les quitamos la motivación de la evangelización, porque da igual que tú seas budista que católico, musulmán que católico, animista que católico, si da lo mismo todo, entonces ¿qué hace el misionero? Oye, te quedas en tu casa, ¿no? O te vas para allá, pero para ser médico, enfermero, ingeniero agrícola, lo que sea. Pero para evangelizar no, porque da lo mismo. Más aún, es mejor que sigan con su religión, en el sentido de que esa religión está metida en su cultura. Es su cultura. No olvidéis que la palabra cultura viene de la palabra culto, y culto significa la relación con Dios. El culto genera cultura. Le cambias el culto y le cambias de alguna manera la cultura. Déjales como están. Déjales, desde el punto de vista religioso, déjales como están. Se ha acabado la misión. Juan Pablo II se da cuenta de ello, se da cuenta de la gravedad del tema y escribe una encíclica, Redentoris Missio, para intentar rescatar el sentido misionero. Bien, vuelvo al origen. Predicar en el desierto es muy difícil y hay que tener motivos. Más que si la cosa es sencillita. Más. Vivimos en un contexto de desierto. El mundo que nos rodea en Occidente es un mundo de desierto espiritual. Somos una minoría y una minoría cada vez más pequeña. Si esta minoría, que tiene que evangelizar a sus hijos, a sus nietos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, que tiene que evangelizar en este contexto de desierto, no tiene una gran motivación, hay evangelización, que es lo que nos está pasando. Ahora esto comparémoslo, sin necesidad de irnos a África, comparémoslo con países de, hasta ahora, oficialmente mayoría católica. Pienso en un país como España o pienso en los países de Latinoamérica. Cuando tú estás en Latinoamérica, no hace falta ser un especialista, basta con ir con algo más que unos días de turismo. ¿Qué es lo que te das cuenta? La Iglesia no tiene ímpetu. En cambio, sí que tienen ímpetu las sectas. En Latinoamérica todavía no tienen el problema del Islam, pero lo de las sectas es tremendo. Países como Honduras, ya la mayoría no son católicos. En Guatemala están mitad y mitad. En El Salvador también mitad y mitad. Pero en Honduras ya no son la mayoría católicos. Y en otros están yendo por ese mismo camino. En México se para la cosa porque aún la Virgen de Guadalupe está poniendo su mano protectora. Pero en otros países, de verdad, la cosa es gravísima. Tú ves el avance de las sectas en Latinoamérica, es tremendo. Esta semana pasada estaba hablando con un obispo mexicano en una ciudad de México que no voy a nombrar, y el obispo me dijo, es que nosotros aquí hemos hecho una opción preferencial por los pobres, porque hay muchos pobres. Y yo le dije, porque como he perdido la vergüenza, no sé si para bien o para mal, hace mucho tiempo, yo le dije al obispo, mire usted, nosotros los franciscanos de María no hemos hecho una opción preferencial por los pobres. El obispo se quedó mudo y pálido, dijo, pero esto es un insensato, pero ¿cómo se atreve a decir esto? Porque esta es la moda. Le dije, nosotros hemos hecho una opción preferencial por Jesucristo, presente en los pobres, pero por Jesucristo. Nuestra opción es por Jesucristo, no somos activistas sociales. No somos miembros de una ONG, somos católicos, evangelizadores,
predicamos el nombre de Cristo y por amor a Cristo estamos al lado de los pobres. El hospital que tenemos abierto en Bolivia, por ejemplo, entre otras cosas, o la misión en Guatemala. Pero nuestra opción es por Cristo. ¿Qué es lo que notas con las sectas en Latinoamérica? Hablan de Dios y hablan de Cristo. Tienen entusiasmo. No os imagináis el entusiasmo que tienen los pastores, que después lo emplean para sacarles el dinero, es verdad, pero tienen entusiasmo. Y esa gente, se lo dije a este obispo, le cité, le dije, ustedes, con perdón, han hecho una opción preferencial por los pobres. Le voy a citar, le dije al obispo, le voy a citar lo que les dijo un nuncio en Guatemala, no el actual, sino el anterior, a los obispos de Guatemala, que se enfadaron mucho con él y reclamaron que lo echaran, y lo echaron. El nuncio en Guatemala les dijo a los obispos de Guatemala la verdad. Ustedes han hecho una opción preferencial por los pobres y los pobres se les han ido a ustedes a las sectas. La pura verdad. Esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que está pasando. Si tú haces una opción preferencial por los pobres y transformas la misión en una acción social, le dije al obispo, resulta que usted se olvida y ustedes se olvidan de que los pobres son seres humanos, no son caballos, no son vacas, no son perros, son seres humanos. La diferencia entre un caballo y un ser humano es que necesita algo más que la comida, porque no solo de pan vive el hombre. El pobre tiene alma y el pobre quiere ir al cielo y el pobre comete pecados y el pobre tiene tentaciones de infidelidad o problemas con el alcohol, que es espantoso en Latinoamérica el problema. Y esa persona necesita que le hablen de Dios y que le hablen del cielo y que le digan, esto no lo puedes hacer, tienes que obrar el bien, tienes que evitar el mal. Y no solamente que él le pongas un plato de comida delante, que entre otras cosas tampoco puedes dar tanta comida porque no tienes para tanto. Y no tienes para tanto porque cada vez hay menos gente en las iglesias, por lo tanto cada vez hay menos colectas y porque además, como no tiene motivaciones, lo que das en la colecta es una miseria. Mientras que los protestantes dan el diezmo. Lo emplean para lo que lo emplean, pero ellos están hablándoles de Dios y están sacando los resultados. Ustedes han hecho una opción preferencial por los pobres y los pobres les han dejado a ustedes y se les han ido con las sectas que les hablan de Dios y no les dan dinero, pero les hablan de Dios, les cuidan el alma. Es un problema espantoso. Y si ahora ese problema lo miramos aquí, nosotros no tenemos el problema de las sectas que hay en Latinoamérica, pero tenemos el problema del Islam. Mientras que en Europa, en general hay sitios espantosos, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, pero también en España. Mientras que en Europa se cierran iglesias, se multiplican las mezquitas que se abren. Muchas iglesias están a la venta para restaurantes, para cines, para gimnasios, para mezquitas. ¿Qué es lo que tiene un musulmán y que ya no tiene un católico? Entusiasmo, entusiasmo. Cuando yo era un jovencito que tenía más tiempo que ahora para leer, y que leí todo lo que caía en mis manos, gracias a Dios, muy bien asesorado, recuerdo haber leído la autobiografía de Chesterton. Y dice Chesterton, ¿por qué él se hace católico siendo anglicano? Dice, no quiero pertenecer a una religión donde se me tolere rezar el rosario. Se me tolere. Quiero pertenecer a una religión donde las cosas estén claras. Es decir, no puedo estar en una religión donde el cura, al margen de si es bueno o malo, al margen de eso, que después viene eso como consecuencia, donde el cura no tiene entusiasmo, no tiene fuego, donde si no ha perdido la fe, lo parece. A lo mejor no la ha perdido, lo sabrá en su conciencia, pero lo parece. Entonces, esa religión que es lo que tú notas de diferencia en América entre sectas y católicos, o aquí entre musulmanes y católicos, incluidos sus pastores, es que, con excepciones que gracias a Dios existen, no hay entusiasmo, no hay fuego. ¿Qué tiene el musulmán hoy, aquí? No ya en Arabia o en Marruecos, aquí, entre nosotros. Son pobres, ocupan el último escalón en la escala social. Son los que trabajan en los viveros de Ejido en Almería. Son los que cuidan de nuestros ancianos sacándoles a la calle, que los ves. Son los que limpian nuestras casas, son los jardineros o son, no lo sé, los albañiles, aunque a lo mejor los albañiles lo están ocupando más los latinos que vienen de emigrantes. Pero esa gente tiene fe, esa gente tiene entusiasmo. ¿Y nosotros? Es decir, si tenemos que predicar en el desierto, y el desierto es este mundo secularizado que nos rodea, tenemos que tener motivos, tenemos que tener sangre en las venas, tenemos que tener fe. Si no, no lo haces. ¿Quién de nosotros que está convencido de que Cristo no es igual? De que no es igual y de que eso de que te puedes salvar
siguiendo cualquier religión, está bien, porque Dios es misericordioso y Dios salva y tiene misericordia y Él sabe, es el juez y sabe lo que hay en la conciencia de cada uno. Y yo no me voy a meter en si tú te has salvado o no te has salvado, porque eso lo sabe Dios. Incluso dice el suicida, mire usted, yo no sé si se ha salvado o no se ha salvado, porque eso lo sabe Dios. De momento voy a hacer el funeral. Pero eso es un extremo, es una situación que, pero en la vida real, es que no es lo mismo seguir a Jesucristo. Señores, no es igual seguir a Jesucristo que seguir a Mahoma. No es igual. Y no es igual seguir a Jesucristo que seguir a Buda. O no es igual seguir a Jesucristo que seguir a ese tótem que tienes ahí en el centro de África y que lo único que hace es darte miedo. Desde el momento en que hemos hecho, no oficialmente, pero sí oficiosamente, que todo da lo mismo, se ha acabado la espoleta, se ha acabado el entusiasmo y se ha acabado el fuego. Y cuando no hay eso, cuando las dificultades además son grandes, pues entonces lógicamente no hay motivos para dar la cara delante de los que se burlan de ti, no hay motivos para insistir y estar pendiente de la evangelización de tus hijos como lo más importante que puedes transmitirle, y no hay motivos porque los que tienen que motivarte, es decir, los curas, han perdido ellos mismos los motivos. No voy a seguir diciendo cosas de ese estilo, que tengo muchas y muchos datos concretos. Simplemente, repito, predicar en el desierto exige un plus. Y ese plus, es creer que Jesucristo es Dios y que es nuestro Salvador y que solo Jesucristo es nuestro Salvador. Decía el cardenal Ratzinger, antes de ser nombrado Papa, cuando fue prefecto de doctrina de la fe, decía, el catolicismo tiene una osadía provocadora. La osadía provocadora del catolicismo consiste en afirmar tajantemente y sin ninguna duda que tiene la plenitud de la verdad, delante de las otras iglesias y delante de las otras religiones. Los otros tendrán su parte de verdad, no cabe duda. No solo las otras iglesias, sino también las otras religiones. Aquello que dice el Nuevo Testamento, los semina verbi, las semillas del verbo. No cabe duda de que hay cosas buenas en todas las religiones, pero también anda que no hay cosas malas. Por ejemplo, el trato a la mujer en el Islam. Anda que no hay cosas malas. O la justificación de la violencia, por parte por lo menos de los que interpretan literalmente el Corán. Bueno, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la plenitud de la verdad y tenemos que tener, repito, la osadía de decirlo, proclamarlo y, por supuesto, primero de creerlo. Cristo no es igual que otras personas o que otros líderes o que otros caminos para llegar a la salvación en la tierra y en el cielo. Yo creo en esto. Y si hemos dejado de creer en esto, entonces pasamos a lo segundo. Porque el Evangelio dice, predica en el desierto. ¿Pero qué dice? Prepara el camino al Señor. Es decir, estamos predicando a Cristo, único Salvador del mundo. Yo quiero ser católico y vivir como un católico. Pecador soy, por desgracia. Bien, esa será la segunda parte. Pero primero es la fe. Creo en Cristo, Salvador del mundo, y creo y predico a Jesucristo, Salvador del mundo. Y si no hago esto, porque he dejado de creer que Cristo es el único Salvador, no un Salvador, uno más, ni siquiera el mejor de todos, sino el único Salvador del mundo, entonces me dedico a hacer obras sociales. Ya no predico a Cristo, sino que lo que hago es una ONG. Una ONG que es más o menos eficaz, más o menos honesta. Creo que nuestras obras de caridad son eficaces y son honestas, comparado con otros baremos y con otros escándalos que surgen, son honestas y eficaces. El trabajo que hacen los misioneros, insisto, en África, en Latinoamérica, o que hacen, por ejemplo, en Asia, es excepcional, es para quitarse el sombrero, su generosidad, su dedicación, su honestidad. Oiga, pero esto no es una ONG, esto es una iglesia. Es decir, yo estoy para ayudar a la gente necesitada, pero primero estoy para evangelizar. Porque lo más importante que yo puedo hacer no es dar un pedazo de pan. Lo más importante que puedo hacer es predicar el nombre de Cristo, muerto y resucitado por amor al hombre. Existe el cielo y este es el mayor tesoro que nos ha dejado el Señor. Existe el cielo, existe la vida eterna. Si esto lo olvido, entonces hago otra cosa. Bueno, muy bien, pues hago una ONG. Pero para una ONG no viene la gente a la iglesia, que es lo que está pasando. Por eso, escuchamos, predicad en el desierto. Predicad en el desierto y preparar el camino al Señor. Predicar en el desierto consiste en que tenemos que decir a todos, Cristo es nuestro Salvador. Y solo Cristo es nuestro Salvador. Y ser católico no es igual que ser protestante o que ser budista o que ser musulmán. No es igual.
aquí nos encontramos con la plenitud de la verdad. Y por tanto, llevar esto a los demás es lo más útil que podemos hacer por los demás aquí en la tierra y, por supuesto, por los demás, pensando que un día todos tendremos que ser juzgados y tendremos que pasar el examen para ver si vamos o no vamos al cielo. Cualquier cosa fuera de esto, lo digo claramente, es el final. Y es el final por consunción. Esto, ya lo he dicho otras veces, esto se está terminando. ¿Qué quedará? Lo poco que quede, que quedará, desde luego, lo poco que quede será precisamente aquellos que creen que Cristo es el Salvador y que merece la pena cualquier cosa para vivir con Cristo y para transmitir a Cristo. Que Dios nos ayude a predicar en el desierto. Que así sea.